Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Amigos, amigas, de nuevo, siguiendo la lectura de San Lucas en este domingo, en el que se plantea dentro de este camino de la subida a Jerusalén, de que ya hablábamos la semana pasada, las indicaciones o las recomendaciones que Jesús va dando a los discípulos en la misión. Acordémonos que la subida a Jerusalén, todos estos capítulos que hablan del movimiento de Jesús y sus discípulos desde Galilea hasta la capital del reino, hasta Jerusalén, pues son aprovechadas por el Señor Jesús también como un tiempo de catequesis, de preparación. Hoy en nuestros días diríamos de formación para los discípulos misioneros. También quiero comentarles que ahora hace 15 días tuvimos en la Verapaz el cuarto retiro de las Santas Misiones Populares en la Verapaz, y este retiro pues fue también una ocasión muy especial para animar a las personas en la acción misionera de la Iglesia. Cada vez estamos mucho más conscientes de que la acción misionera no es cuestión nada más de algunos privilegiados o de algunos especialistas, podríamos decir, en el tema de la misión, sino que es de todo cristiano, puesto que la misión es simplemente el hecho de que la fe, lo que uno vive, lo que uno cree, pues lo comunica, y no necesariamente con discursos y con recomendaciones, con consejos, sino sobre todo con un testimonio en medio del mundo de un estilo de vida diferente, pero que se vea, que transmita algo a los otros, que cuestione a los demás. Eso es ser misionero o misionera. Claro que en la iglesia también hay quienes por una vocación particular más radicalmente lo dejan todo, dejan la casa, la tierra, la lengua, la cultura, y van con el Evangelio de Jesús a tierras lejanas o a espacios lejanos, culturalmente hablando, aunque geográficamente estén muy cerca. Pero es decir, a áreas diversas. Hay quienes se dedican completamente a la misión y tienen una vocación, un carisma especial para el asunto. Sin embargo, eso no quiere decir que el tema de la vocación misionera sea para unos pocos. Es cosa de todos los bautizados, es cosa de todo el pueblo de Dios. Y quizá este texto de San Lucas que hoy se proclama nos puede hablar de eso, puesto que está hablando de 70 o de 72 que Jesús envía, pero se ve que no son exclusivamente los 12 y que es también un número simbólico. 72 es uno de los múltiplos de 12, ¿verdad? 6 por 12 es 72. Y entonces ahí los hebreos jugaban con esos números simbólicos cuando querían decir algo. 12, 6 veces 12, quiere decir todo el pueblo. No solamente el pueblo de Israel incluso, sino todos los pueblos. Gente de todos los pueblos, mucha gente, 72 discípulos, aunque hay algún manuscrito que habla de 70. De todos modos es un número simbólico, son 7 veces 10, que también son números
que implican en primer lugar multitud, muchedumbre. La vocación a la misión es cuestión de toda la Iglesia. La vocación a comunicar el Evangelio de Jesús que uno ha descubierto en su propia existencia, que le ha dado sentido, que le ha dado alegría, que le anima, pues eso se transmite a los demás. A veces con palabras, a veces con un discurso. Hay quienes tenemos que exhortar a los demás con palabras y hacer alguna homilía, algún programa, alguna reflexión. Pero la mayor parte de la gente no hace eso. Sin embargo, comunica a Cristo con sus actitudes, con su modo de ser. Y es por eso que las recomendaciones de Jesús van en esa línea. No les está dando un código de comportamiento moral, podemos decir. No les tiene que decir, miren, vayan, tienen que ir a enseñar esto y esto y esto, así se comporta, esto es bueno, esto es malo. No van como iban los delegados de la ley judía a enseñar el cumplimiento de la ley, de las normas de la ley, de las normas de los ritos, de las prescripciones que había que cumplir para ser agradable a Dios, de ir al templo, de cumplir los mandamientos, etc. Jesús no envía a los discípulos, a los 72, con una doctrina, con un libro de doctrina en la mano para que enseñen. Jesús tampoco les envía como unos maestros estrictamente hablando. Jesús les envía a comunicar la alegría de lo que han encontrado en Él mismo, la alegría del reino de Dios. Y podemos decir que la referencia última del mensaje que los discípulos llevan es el mensaje de Jesús en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz. Y eso no solamente porque lo iban a predicar, sino porque lo iban haciendo. Visitaban a la gente también dando testimonio de pobreza. Jesús les recomienda no lleven nada, vayan con lo mínimo necesario y a donde vayan, coman de lo que les den. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Eso quiere decir, pues no pierdan demasiado tiempo. En aquel tiempo, si uno saludaba a amigos o parientes o hacía visitas, más bien eso quiere decir, las visitas no eran de 10 minutos, eran visitas que duraban horas y horas y a veces hasta días, puesto que la hospitalidad en aquellos pueblos era una de las grandes cualidades. Si uno llegaba a visitar, no podía decir, mire, son las 2 y a las 4 me voy. Tenía que quedarse y había una cena y había una fiesta y se quedaba a dormir y a platicar y a convivir, etc. Por eso les dice Jesús, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Y los envía pues también sujetos a ciertos peligros. Los envío como ovejas en medio de lobos, les dice. ¿Por qué? Porque Él sabe también que habrá pueblos en los que encontrarán hostilidad, encontrarán dificultades. Incluso había en aquel momento espíritus malos, digamos, así se explicaban muchas enfermedades mentales o mucha cerrazón de la gente. Y eso pues eran situaciones difíciles. Los discípulos, sin embargo, a pesar de ir en circunstancias difíciles, regresan con alegría. Han transmitido mucha alegría, mucha libertad a la gente y cuando regresan lo comparten con Jesús. Esa es una característica también muy hermosa del primer anuncio del Evangelio que ya Jesús les manda a hacer. Fíjense, insisto mucho en esto, Jesús les manda a hacer una experiencia, no les está mandando a aprender cosas y a enseñar muchas cosas. Les está enviando a hacer la experiencia de contacto con la gente, de visita, de diálogo, de misericordia. Se trata de que estos lleven gestos de amor, de misericordia, de perdón. ¿Por qué? Las autoridades judías en aquel momento lo que llevaban eran normas y leyes que ahogaban, oprimían muchas veces más a las personas. La gente va enseñándoles
los discípulos van enseñando a la gente que lo importante es la libertad frente a los bienes, es la alegría, es el compartir, es el curar a los enfermos, etc. El llevar la paz, en una palabra. Y ya que estamos hablando de San Lucas, hay una referencia que hoy es ineludible y es la carta encíclica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. Creo que muy bien viene hoy recordar, hace 2 años y medio ya que se hizo pública esta exhortación, esta encíclica del Papa, exhortación apostólica más bien le ha llamado, y que habla justamente de la alegría y habla en el capítulo 1, y es lo que quiero comentar con ustedes porque va exactamente en sintonía con este texto de San Lucas. Habla de la transformación misionera de la Iglesia. Transformación misionera. ¿Por qué? Porque la Iglesia, constata el Papa Francisco, muchas veces se ha quedado instalada. A lo largo de los siglos, la Iglesia, ya desde el Imperio Romano con Constantino, que fue el primer emperador romano que ya acabó con la persecución a los cristianos, e instituyó a la Iglesia, digamos, como religión oficial del Imperio Romano, eso ya en el siglo IV. Ya desde ese año y desde esos tiempos, pues la Iglesia fue siendo muy cercana a las estructuras de poder que facilitaron, por una parte, la difusión del Evangelio, pero por otra parte también cargaron a la Iglesia con unas estructuras, unas tradiciones, incluso muchas veces copiadas de las estructuras, del lenguaje, de la forma jurídica del Imperio Romano. Por lo tanto, es necesario también no instalarse, no encerrarse en una estructura, en lo que siempre se hace, en lo que se debe hacer, en la prestación de los servicios religiosos como se hace muchas veces. O sea, no es que eso esté mal. La estructura, el Imperio Romano ayudó también a la difusión del cristianismo tremendamente. Y el cristianismo empapó en los primeros siglos ya toda aquella multitud de gente y de pueblos que pertenecían al Imperio Romano y que muchos eran paganos, es decir, iban detrás de falsos dioses e iban detrás de costumbres paganas. No hay duda que la estructura que puso Constantino en el siglo IV, año 313 en adelante, ha servido, pero también ha amarrado muchas cosas y ha encerrado a la Iglesia. Eso es lo que nos ha recordado el Papa Francisco en su exhortación apostólica. Y habla, así pues, entonces, en el primer capítulo de esa exhortación, que él quiere una iglesia en salida. Y lo justifica diciendo que ya desde el principio Abraham aceptó el llamado de salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios, ve, yo te envío, e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. Y a Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. Y es lo que vemos en el Evangelio de San Lucas. Jesús enviando a los 72. Quizá ellos ya estaban un poco acostumbrados a estar con Jesús. No hay duda que se estaría muy bien con Jesús, en su compañía. Sin embargo, Él les dice, vayan y anuncien. Rompamos un poco este círculo cerrado. No quiero círculos cerrados. Quiero gente que vaya hacia afuera. No quiero guetos.
No quiero secta, grupo cerrado. Quiero iglesia en salida. Eso podemos decir, lo está diciendo ahora el Papa Francisco, pero es lo que Jesús hizo ya desde el principio. A aquellos 72 los envió y después volvían y le contaban y volvían a salir. El seguimiento de Jesús es una práctica, no es una serie de doctrinas y de cosas y de normas que se aprenden. Y esto, insiste el Papa Francisco, produce y trae alegría. Incluso ya en Galilea, cuando la gente quería retener a Jesús en un pueblo porque había hecho mucho bien, porque la gente, sobre todo en Galilea, le tenía aprecio, le gustaba la manera como enseñaba y Jesús estaba allí. Sin embargo, en un momento les dice a los discípulos, por ejemplo en Marcos 1:38, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Se trata siempre de moverse. Jesús, él mismo, fue un profeta itinerante. No era alguien que estaba en el templo o que predicaba en unas determinadas horas de servicio cultural. Jesús estaba en camino. Jesús iba de un lado para otro. Muchas veces no tenía dónde reclinar la cabeza. Dormían a la intemperie con los discípulos. Y por eso el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica que recibimos ya hace 2 años y medio, ojalá que no la hayamos metido simplemente a la librera, él dice, la intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante. Y fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, ya, sin asco y sin miedo, dice el Papa Francisco. Así se le anuncia el ángel a los pastores de Belén, no teman, yo les traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. Y luego en el Apocalipsis también se refiere a una buena noticia que debía anunciarse a los habitantes de la tierra, a toda nación, lengua y pueblo. Fíjense ustedes que una de las características principales también del Papa Francisco en su ministerio ha sido un constante movimiento. Muchas veces, durante muchos siglos, los papas se mantuvieron en el Vaticano, sobre todo cuando en muchos lugares aumentó la hostilidad hacia la Iglesia. El Papa llegó a tener que ser en algún momento prisionero en el Vaticano. Por propia voluntad se quedó allí. Claro, eran las circunstancias históricas y las circunstancias políticas, los peligros políticos muchas veces. Ya el Santo Papa Juan Pablo II siguió una tradición diferente. Empezó a hacer una serie de viajes. Bueno, ya los había hecho también Pablo VI. Y entonces tenemos todos estos últimos papas, desde Pablo VI, San Juan Pablo II. Juan Pablo I no tuvo tiempo de viajar porque murió a los 30 días, estuvo nada más en el Vaticano, ¿verdad? Y luego, por supuesto, el Papa Benedicto también no era tan viajero, pero hizo viajes. Y ahora Francisco ha hecho también muchas salidas. Algo de lo que llama la atención últimamente son las salidas que hace del Vaticano, sin avisar, sin preparar mucho protocolo. Va para también por asuntos de seguridad. Va y de repente se hace presente en una casa de ancianos, de sacerdotes ancianos, por ejemplo, los fue a visitar. O de repente va y se va a la óptica a arreglarse los anteojos. O de repente va a visitar un lugar de toxicodependientes. O de repente en un viaje para y dice, vamos a visitar este barrio donde hay emigrantes latinoamericanos y de otros sitios. En fin, el estilo, el modo de Francisco en eso es muy propio del estilo del Evangelio.
se trata de salir, se trata de visitar, se trata de ir. La exhortación de Francisco en el número 24 dice: la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean. Primerear, ¿qué quiere decir eso? Eso es una expresión argentina que quiere decir como adelantarse, como llegar de primero. Que acompañan, que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. Él nos ha primereado en el amor, dijo Papa Francisco. Él es el que nos ha amado primero. Es el que ha tomado la iniciativa de meterse en nuestra carne. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Señor el primero, y eso quiere decir primerear, que nos ama. Es el Señor el primero que podemos decir es misionero del Padre. Y así, al recibir nosotros esa noticia, estamos llamados a ir y anunciar y adelantarnos a otros. Es por eso que la iglesia, dice Francisco, sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. El Papa Francisco ha visitado cárceles, ha hecho ceremonias que antes se hacían únicamente en la Basílica de San Juan de Latrán o en la Basílica Vaticana de San Pedro, y pues ha ido a una cárcel, ha ido a una isla donde llegan los refugiados de Afganistán, de Irak, etc. Es un Papa que le gusta ir a las fronteras, podemos decir así. En su último viaje en México estuvo en la frontera, en donde pasan tantos migrantes de Sudamérica a los Estados Unidos. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. El Señor se involucra e involucra a los suyos. Se pone de discípulos, te pone de rodillas ante los demás para lavar los pies. Y después les dice a los discípulos, serán felices si hacen esto. Y fíjese que son las dos cosas, salir y experimentar la alegría. Porque muchas veces se presenta la misión y se presenta la vida cristiana como una fuente de tristeza. Muchos santos y muchas imágenes de los santos son santos tristes. Nuestra religión muchas veces ha sido presentada solo en la dimensión del dolor. El Cristo crucificado, la Virgen dolorosa, el Santo Entierro, las procesiones de Semana Santa. Parecen que todo está como teñido de marchas fúnebres. Esa es una dimensión inevitable de la vida. Y hoy también, en este domingo, Pablo habla de la cruz. La cruz no se puede dejar a un lado. Pero si todo fuera cruz, tristeza, negatividad, ¿a quién le llama la atención ese mensaje? Tiene que ser un mensaje que dé alegría, que se mire que la persona no es alguien que está regañando, que está exigiendo a los demás, alguien intolerante. Un misionero nunca es alguien intolerante, duro, que juzga. Es alguien que manifiesta misericordia, ternura, alegría, compasión, comprensión. Y eso produce alegría. Y esto es una cosa que está muy clara hoy en el Evangelio de Lucas. Él es un evangelista que le gusta subrayar esta dimensión de la alegría del Evangelio. Y por eso hoy estoy comentándola con la exhortación del Papa. La primera lectura hoy también del profeta es un anuncio de alegría a Jerusalén. El profeta Isaías está anunciando, alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Serán amamantados a sus pechos como un niño en brazos de su madre. En fin,
la alegría del niño que es amamantado, la alegría de los exiliados o de los que antes eran refugiados y vuelven a la tierra. Eso es lo que refleja hoy la primera lectura, también un mensaje de alegría. Y San Pablo está hablando de la cruz, pero no de la cruz como un motivo de tristeza y de peso, sino como un motivo también de alegría. Ven ustedes qué interesante todo este tema. Acompañar a la humanidad en todos sus procesos, aunque sean duros y prolongados. Fiel al don del Señor sabe dar fruto. Es como ir sembrando con paciencia, pero celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Por eso, dice el Papa, quiero una iglesia en salida. Y aunque encuentre dificultades, dice también, prefiero una iglesia accidentada, pero porque salió, y no una iglesia pues que se encuentra sin ningún peligro y con mucha tranquilidad, pero que no ha cumplido con su misión, que no ha salido. Es por eso que el Papa, en el número 27, insiste de nuevo, es necesaria una renovación eclesial. Y nos dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo. La iglesia tiene que ser una casa entre la casa de sus hijos y de sus hijas. No se convierta en una estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos, solo el grupito. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa. Es comunidad de comunidades. En nuestro proyecto de misión en la diócesis, pues estamos en este camino. Queremos una renovación eclesial y diocesana y les invitamos a todos a entrar con alegría, con entusiasmo en este compromiso. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.